Estamos en medio de una crisis de salud por coronavirus. Estamos viendo que mucha gente sufre y mucha gente muere por causa de este virus. Otros tienen otros efectos, el fallecimiento de un ser querido, pérdida de trabajo, de ingreso, incertidumbre. Y nos preguntamos en estos momentos, ¿por qué hay este grado de sufrimiento en el mundo? Yo quise subir un video hace tiempo acerca de este tema, pero ahora tengo el tiempo porque estamos en casa y entonces pensé hacerlo ahora y compartir con ustedes un poco de por qué como cristianos también sufrimos en estos momentos. Y no solamente como cristianos, sino también tenemos que preguntar por los inocentes, los recién nacidos, los que no hicieron nada mal y sin embargo están sufriendo. Y en estos momentos también circulan videos de algunos cristianos que a lo mejor son sinceros, pero equivocados, y piensan que los cristianos no van a sufrir si tienen una fe suficiente. Pero como vamos a ver, no hay tal promesa en la Biblia. Y de hecho, los cristianos y los fieles sufren en varios momentos en la Biblia. Entonces, queremos ver por qué es el caso que hay sufrimiento en el mundo. Yo no creo que hay una sola razón, sino que hay varias razones. Y lo que vamos a hacer es un par de videos, o a lo mejor una serie de videos, acerca de por qué hay sufrimiento en el mundo. Y ver los varios factores que provocan sufrimiento. Porque queremos ver eso de una forma honesta y completa, y no simplista. Y cuando hay una respuesta muy simplista, muy simple, a lo mejor es porque no está considerando todos los factores y por eso es fácil, es simple, pero no es adecuado. Porque no comparte toda la verdad, sino solamente una porción de la verdad. Entonces es muy fácil cuando hay sufrimiento decir a lo mejor esta persona sufre porque es malo. Y claro, puede ser. Pero no son todos los casos. Hay bebés que se enferman. ¿Será porque son malos? No creo. Tú tampoco. Y por eso queremos ver por qué hay sufrimiento entre los inocentes, entre los buenos, y no solamente entre los malos. Cuando es una persona mala, a lo mejor podemos pensar que es la justicia divina, que ciertamente existe. Pero no, eso no explica todo el caso. Entonces queremos hacer algo un poco más profundo y ver por qué sufren hasta gente buena e inocente. Ahora, cuando estamos viendo este tema, hay varias perspectivas, hay distintos planteamientos de este tema. Algunos son con un fin de apologética, donde estamos defendiendo a Dios frente a acusaciones de que a lo mejor es injusto, a lo mejor no tiene el poder, no tiene el conocimiento para enfrentar este tipo de cosas. En este video no me apunto a eso. Si buscas apologética, hay buenos recursos en esta área. Yo doy mucho peso a esta pregunta. Yo creo que es importante. Tenemos que contestar esta duda frente a los ateos o agnósticos. También frente a cristianos que tienen una duda sincera. ¿Por qué hay sufrimiento si tenemos un Dios que es bueno y también poderoso y también conoce todo? ¿Por qué no pudo prevenir? ¿O por qué no quiso prevenir? Y entonces nosotros queremos ver esos temas en otro momento también seguramente. Y vamos a ver, como el caso de Lázaro, que es el amigo de Jesús. Jesús tenía conocimiento y tenía el poder para sanar a Lázaro, pero no se apura en su camino, deja que su amigo sufra una enfermedad y incluso él muere por esta enfermedad que Jesús pudo haber sanado, pero eligió no hacerlo. Entonces hay sufrimiento, y hay sufrimiento de verdad. Y entonces la pregunta, ¿por qué Jesús deja a su amigo sufrir? Ya, entonces queremos ver, ¿por qué los buenos? ¿Por qué los inocentes? ¿Por qué los fieles también sufren? También podríamos ver eso desde una perspectiva de la naturaleza de Dios, pero yo voy a dar por cierto, por estos videos, que Dios sí es bueno, que Dios sí es poderoso y que Dios sí
tiene conocimiento. Entonces, eso no es una sorpresa para Jesús, para Dios, para Jesús. No es que no supo que iba a venir coronavirus. No, él sabía de antemano. Tiene el poder para eliminarlo si quisiera hacerlo. Y también podría fácilmente, tiene la bondad, él quiere ver cosas buenas para sus personas. Entonces, ¿por qué permite sufrimiento si creemos que es bueno, creemos que también nos ama, creemos que tiene el conocimiento y creemos que tiene el poder? ¿Por qué permite sufrimiento entre los fieles? Y entonces eso queremos ver en esos videos. En este primer video quiero ver algo que es muy común, que es muy normal, y que es que somos seres humanos viviendo en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído. Las consecuencias del pecado general. Nosotros vemos que el mundo no es como debe ser. Nosotros creemos que Dios hizo una creación perfecta. Y la Biblia dice, buena en gran manera. Entonces, ¿por qué es que vemos un mundo con sufrimiento? La primera respuesta es que vivimos en un mundo caído. Un mundo que no funciona como debe funcionar. Y no porque Dios lo formó así, sino porque está sujeto a corrupción, está sujeto a maldad, no por la elección de Dios, sino por la elección del ser humano. Vamos a ver entonces en la Biblia, y tengo mi Biblia aquí abajo, por eso veo abajo, aquí abajo, vamos a ver Hebreos 2, versículos 6 en adelante, 6 a 8. Y ahí dice, pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdas de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Ahí está diciendo que el ser humano debe ser por sobre la creación. El ser humano es una clase distinta y única de la creación. No es como los animales, no es como el tiempo, fuerzas naturales. El ser humano es especial. Nosotros tenemos libre albedrío, tenemos una voluntad, tenemos inteligencia, tenemos una capacidad moral. Debemos existir por sobre la creación. La creación debe estar sujeta a los seres humanos, la humanidad. Pero no vemos esta condición. Y eso es lo que dice el autor de Hebreos. Sin hacer un diagnóstico más allá de eso, porque no es el fin del autor, nosotros vemos que no somos en una postura que debemos tener. Sufrimos por el tiempo, tormentas, huracanes, helado, calor. También sufrimos no solamente por esas cosas, sino también por terremotos y otras catástrofes naturales. Y yo creo que la enfermedad también encontramos en esta condición por la maldición de la creación, porque no es lo que debe ser. Dios hizo una creación muy buena, muy buena en todo sentido, pero vemos que el mundo no es así, no es lo que debe ser. El cosmos, la creación, el universo entero no es lo que debe ser. Para hacer un diagnóstico, vamos a buscar en Romanos 8. Y ahí, buscando en Romanos 8, versículo 20 a 22, dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción,
a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Entonces nosotros vemos una creación que sufre, una creación que está bajo una maldición, una creación que sufre corrupción. Y cuando dice corrupción es que hay un desgaste. Las cosas no funcionan como deben hacer. Como nuestros cuerpos, cuando no los cuidamos, sufrimos consecuencias. Que las articulaciones ya no funcionan como deben funcionar. Y eso provoca dolor. Y nosotros vemos que la creación es así también. La creación se va desgastando. Hay sufrimiento, hay tormentas, hay terremotos, hay enfermedades. Y esas cosas existen porque el mundo fue sujeta a corrupción. Y nosotros estamos viviendo en este mundo. Fue sometida, como dice ahí, a la vanidad. Y no de su propia voluntad. No es que el universo entero decidió sufrir, sino que Dios lo sometió a eso por causa de nuestras decisiones, por causa del pecado. Y Dios inició después de eso un plan de redención. Y para efectuar su plan de redención, sometió la creación a esta condición de corrupción. Pero después, Él tiene un plan para restaurarlo. Entonces nosotros, como dice aquí, sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora con dolores de parto. Y el dolor de parto quiere decir que viene algo después que va a hacer que valga la pena todo el sufrimiento anterior. Como las mamás cuando dan de luz a sus niños, sufren grandemente. Pero el gozo después es incomparable. Y por eso hay familias con más que un solo hijo. Porque si el sufrimiento hubiera sido mayor que el gozo después, no habría un segundo hijo. Pero el gozo después sí vale la pena. Y lo que señala Pablo es que estamos viviendo en un mundo malo, con corrupción, con sufrimiento, con dolores como de parto. Pero eso también nos señala que viene algo mejor después. Viene algo de gozo después que va a hacer que valga la pena todo lo que nosotros estamos viviendo ahora. Entonces, con el conocimiento de una futura redención y restauración, Dios somete el mundo a corrupción para solucionar el problema que nosotros hicimos al cometer pecado. Y si queremos ver el inicio de eso, tenemos que ir a Génesis 3. Y ahí vemos, en Génesis 3, versículo 17, entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y ahí vemos que después de su pecado, Dios pronuncia una maldición sobre la creación entera, sobre el universo, el mundo. Y por eso vemos que aunque la creación fue hecha buena, Dios lo hizo de buena forma, pero igual vemos corrupción. Y no porque Dios lo hizo al azar, sino porque Él dio libre albedrío a los seres humanos. Y Adán eligió este camino. Y como es un pacto entre Dios y los seres humanos, Él da condiciones. Y aquí la condición,
cumple con mi mandamiento y vivirás. Pero si pecas, morirás. Y Adán eligió, de parte de la raza humana, el pecado y la consecuencia, que es la muerte. Y por eso vivimos en un mundo caído. Y por eso vemos que la tierra misma fue maldecida. El cambio que se hizo ahí no fue solamente parte del ser humano, sino del universo, de la creación en sí. Y por eso vemos que el mundo tiene esa maldad, tiene sufrimiento. Por eso sufrimos los buenos y los malos, porque vivimos en un mundo bajo una maldición, con un fin de producir una redención futura. Pero en este momento vivimos bajo esta maldición. Y los efectos del pecado tienen consecuencias entonces para todos. Voy a leer un pasaje ahora en Isaías, que está hablando de una circunstancia especial, pero creo que el concepto se aplica más allá de la circunstancia de su momento. En Isaías 24, versículo 3, dice: la tierra será totalmente arrasada y completamente saqueada, porque el Señor ha dicho esta palabra. De duelo y marchitada está la tierra. El mundo desfallece y se marchita. Languidecen los grandes del pueblo de la tierra. También la tierra es profanada por sus habitantes, porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos y quebrantaron el pacto eterno. Por eso una maldición devora la tierra, y son tenidos por culpables los que habitan en ella. Por eso son consumidos los habitantes de la tierra, y pocos hombres quedan en ella. Ahora está hablando de Israel y su relación y su pacto con Dios, obviamente. Pero el concepto de que el pecado general del pueblo genera una maldición sobre la tierra completa. Y aunque hay gente buena en esta tierra, y aunque hay gente inocente en esta tierra, igual sufren las consecuencias del pecado masivo de su pueblo. Y nosotros vivimos en un mundo así, bajo una maldición general. Y por lo tanto, hasta los inocentes y hasta los buenos y los fieles sufren bajo esta maldición. Como dice Pablo en Romanos 6:23, que espero que conocen de memoria a lo mejor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tengo una versión aquí que normalmente no uso, pero está bien. La paga del pecado es muerte. Nosotros vivimos en un mundo bajo esta paga. El pecado que cometió Adán sentenció a la raza humana a la maldición, a la muerte física. Y si nosotros cometemos pecado en nuestra vida personal, obviamente tenemos que también enfrentar la consecuencia de nuestro pecado. Pero la creación se hizo de buena forma. Adán pecó y sometió al mundo a un estado de corrupción, un estado de sufrimiento, de trabajo duro para poder avanzar. Y esta condición en que nosotros nos encontramos. Y no hay nada que podemos hacer para cambiar eso. Podemos aliviar ciertas cosas con medicina, con tecnología, pero el hecho es que viviendo en este mundo vamos a ver sufrimiento. Viviendo en este mundo vamos a sufrir las consecuencias de la maldición provocada por el pecado de Adán, quien representaba la raza humana. Entonces nosotros vamos a ver sufrimiento y no podemos escapar de eso. Y no fue la intención de Dios tampoco cuando nos hizo cristianos. Cuando Él envió a Jesús, proveyó un sacrificio y nos pidió arrepentirnos
venir a Él con fe y con bautismo y ser salvos. Y la salvación no tiene el fin de sacarnos de este mundo, ni de evitar tampoco el sufrimiento. Sí, vamos a vivir una redención futura, una resurrección final, y después de eso sí, vamos a evitar más sufrimiento estando con Dios en el paraíso. Pero hasta el momento de nuestra muerte y la resurrección que viene después, en este mundo, en esta vida, no nos saca del sufrimiento, no nos quita todo sufrimiento. Los cristianos se pueden enfermar, los cristianos pueden sufrir caídas, pueden sufrir lesiones en un terremoto, en un tornado, en un huracán, lo que sea, por el calor, por el frío. Podemos igual sufrir como cristianos porque vivimos en un mundo maldecido.